Trabajar en seguridad privada en Irak es una de las ocupaciones más peligrosas y desafiantes del mundo, especialmente dada la situación de conflicto y violencia que ha prevalecido en el país durante muchos años. Las empresas de guardaespaldas han encontrado una demanda significativa en Irak, donde los clientes buscan protección para sus embajadas, personalidades importantes y edificios gubernamentales en medio de levantamientos insurgentes y amenazas constantes. Los empleados de seguridad privada en Irak enfrentan una serie de riesgos graves en su trabajo diario. Se encuentran constantemente expuestos a la posibilidad de ataques terroristas, ataques con armas de fuego y explosiones de bombas, mientras cumplen con la difícil tarea de proteger a sus clientes en un entorno altamente volátil. La amenaza de secuestro también es una preocupación constante para los trabajadores de seguridad privada en Irak. Los grupos insurgentes y criminales a menudo ven a los extranjeros como blancos lucrativos para el secuestro, lo que hace que los guardaespaldas sean blancos potenciales debido a su conexión con figuras importantes o instalaciones estratégicas. Las condiciones de trabajo para los trabajadores de seguridad privada en Irak son extremadamente exigentes. Las largas horas de servicio y la falta de descanso adecuado pueden llevar a la fatiga y disminuir la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia. Además, la necesidad de mantenerse alerta constantemente puede generar estrés emocional y psicológico en los empleados. A pesar de los riesgos y desafíos, muchos trabajadores de seguridad privada continúan desempeñando su labor en Irak por razones económicas. El salario que reciben puede ser significativo, especialmente en comparación con las oportunidades de empleo en sus países de origen. Sin embargo, es importante tener en cuenta que trabajar en seguridad privada en Irak conlleva un costo humano significativo. Desde 2001, se han presentado más de 90.680 reclamaciones de seguros relacionadas con lesiones, muertes y daños a la propiedad en Irak por parte de empresas estadounidenses, lo que subraya la peligrosidad de esta profesión en el país. Ser conductor de camiones en África Central es una labor llena de desafíos y riesgos considerables. La combinación de fatiga, largas horas de trabajo y cambios de turno rápidos, contribuye a crear un entorno laboral especialmente peligroso. En muchos países de la región, las carreteras están en mal estado y muchas ni siquiera están asfaltadas, lo que aumenta aún más el riesgo de accidentes graves. Tomemos el ejemplo de Chad, donde las condiciones viales son particularmente difíciles. Con más de 3.000 muertes registradas cada año en un país con una población de 11 millones, queda claro el peligro que enfrentan los conductores de camiones en esta región. Los accidentes de tráfico son una preocupación constante, y las estadísticas reflejan la gravedad de la situación. Los conductores de camiones en África Central se enfrentan a una serie de desafíos adicionales, como la falta de infraestructura vial adecuada, el mal mantenimiento de los vehículos y la presión para cumplir con los plazos de entrega ajustados. Estos factores contribuyen a crear un entorno laboral estresante y potencialmente peligroso para los conductores, que deben lidiar con condiciones adversas mientras intentan realizar su trabajo de manera eficiente y segura. A pesar de estos riesgos, muchos conductores de camiones continúan desempeñando su labor en África Central, ya que la industria del transporte es fundamental para la economía de la región. Ser periodista en Siria se considera uno de los trabajos más peligrosos del mundo, debido al contexto extremadamente violento y complejo en el que operan. Desde el inicio del conflicto en 2011, el país ha sido escenario de una guerra civil devastadora que ha desencadenado una serie de riesgos y desafíos únicos para aquellos que intentan informar sobre los acontecimientos en la región. La guerra en Siria ha sido caracterizada por la violencia indiscriminada, donde las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad, los grupos rebeldes y las facciones extremistas luchan por el control del territorio. En medio de este caos, los periodistas se enfrentan a una serie de peligros mortales, que van desde ataques aéreos y bombardeos hasta emboscadas y secuestros. La falta de seguridad y la presencia de múltiples actores armados hacen que sea extremadamente difícil para los periodistas operar de manera segura en el terreno.
Los periodistas corren el riesgo de ser blanco de ataques deliberados por parte de las fuerzas gubernamentales, que a menudo ven a los medios de comunicación como enemigos del Estado, así como de grupos rebeldes y extremistas, que buscan controlar la narrativa de la guerra. Los secuestros son una amenaza constante para los periodistas en Siria, con numerosos casos documentados de periodistas locales e internacionales que han sido capturados por diferentes facciones armadas. Estos secuestros no solo ponen en peligro la vida de los periodistas, sino que también tienen un efecto paralizante en la capacidad de los medios de comunicación para informar sobre la situación en el país. Además de la violencia directa, los periodistas en Siria también enfrentan desafíos logísticos y de seguridad significativos. La falta de acceso seguro a áreas de conflicto y la dificultad para verificar información en un entorno altamente polarizado hacen que sea difícil para los periodistas informar de manera precisa y objetiva sobre los acontecimientos en el terreno. A pesar de estos riesgos, muchos periodistas continúan arriesgando sus vidas para contar las historias de aquellos que se ven atrapados en el conflicto sirio. Ser conductor de autobús en Guatemala es una profesión que enfrenta desafíos y peligros únicos, particularmente debido a la amenaza constante de la violencia perpetrada por pandillas criminales en el país. En una campaña de terror que ha durado 6 años, se estima que alrededor de 900 conductores de autobuses de la ciudad capital han sido asesinados por pandilleros, con solo un 5% de estos asesinatos resueltos por las autoridades policiales. Las pandillas guatemaltecas, conocidas por su brutalidad y violencia extrema, han convertido la extorsión en una fuente importante de ingresos. Los conductores de autobuses, responsables de más de 10.000 vehículos en la localidad, son frecuentemente blancos de extorsión por parte de estas bandas criminales. Aquellos que se niegan a pagar las rentas exigidas por las pandillas a menudo enfrentan represalias violentas, que van desde el acoso y las amenazas hasta el asesinato. La extorsión y la violencia generalizada han creado un ambiente de miedo e inseguridad para los conductores de autobuses en Guatemala. Muchos de ellos viven con el constante temor de convertirse en víctimas de la violencia de pandillas y luchan por mantener a sus familias mientras cumplen con las demandas económicas de los criminales. A pesar de estos riesgos y desafíos, muchos conductores de autobuses continúan desempeñando su labor con valentía y dedicación, conscientes del papel vital que desempeñan en el transporte público y en la sociedad en general. Ser minero de carbón en China se considera uno de los trabajos más peligrosos y arriesgados del mundo, y los números hablan por sí solos. En un país donde la industria del carbón es fundamental para la economía, los mineros enfrentan una serie de desafíos y peligros constantes en su día a día. Los accidentes en minas de carbón son desafortunadamente comunes en China, y las cifras de muertes y lesiones son alarmantes. En 2012, por ejemplo, se registraron 1.384 muertes en accidentes en minas de carbón, aunque esta cifra representó una disminución con respecto al año anterior, cuando se reportaron 1.973 muertes. A pesar de esta reducción, la tasa de mortalidad sigue siendo alta, con aproximadamente 37 muertes por cada 100 millones de toneladas de carbón extraído. Los mineros de carbón enfrentan una serie de peligros en su trabajo diario. La inhalación de polvo de carbón y gases tóxicos en las minas puede causar enfermedades respiratorias graves, como la neumoconiosis, también conocida como enfermedad del pulmón negro. Además, la exposición a explosiones de gas metano y polvo de carbón puede resultar en accidentes catastróficos que causan muertes y lesiones graves. Las condiciones de trabajo en las minas de carbón chinas también son notoriamente difíciles y peligrosas. Las minas a menudo carecen de ventilación adecuada y están mal iluminadas, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Además, la presión para aumentar la producción de carbón puede llevar a prácticas laborales peligrosas y a ignorar los protocolos de seguridad. A pesar de los riesgos y desafíos, muchos trabajadores continúan trabajando en las minas de carbón debido a la falta de opciones de empleo alternativas en áreas rurales y la necesidad de mantener a sus familias. Ser leñador, a pesar de ser una ocupación vital para la industria maderera, se considera uno de los trabajos más peligrosos. En los Estados Unidos, donde se aplican algunas de las medidas de seguridad más avanzadas, los leñadores aún enfrentan un riesgo extremadamente alto en comparación con otras profesiones.
Los datos revelan que hay alrededor de 104 muertes por cada 100.000 leñadores, lo que representa un riesgo 21 veces mayor de morir en comparación con el promedio de la población. Las altas tasas de mortalidad entre los leñadores se deben a una combinación de factores peligrosos en su entorno laboral. La operación de maquinaria pesada, como motosierras y tractores forestales, conlleva un riesgo inherente de lesiones graves o muerte en caso de accidentes. Los accidentes con herramientas de corte, caídas de árboles y aplastamientos son eventos comunes que ponen en peligro la vida de los leñadores. Además de los riesgos físicos, los leñadores también enfrentan amenazas ambientales, como condiciones climáticas extremas y terrenos accidentados, que pueden dificultar aún más su trabajo y aumentar el riesgo de lesiones. La exposición a los elementos durante largas horas en el bosque puede llevar a problemas de salud a largo plazo, como hipotermia, deshidratación y agotamiento por calor. A pesar de la implementación de medidas de seguridad y entrenamiento especializado, el trabajo de leñador sigue siendo intrínsecamente peligroso. La presión para cumplir con los plazos de producción y satisfacer la demanda del mercado puede llevar a prácticas laborales arriesgadas y a ignorar los protocolos de seguridad establecidos. Ser experto en desactivación de explosivos es una labor altamente especializada y peligrosa que ha sido objeto de atención tanto en la pantalla como en la vida real. La película galardonada de Hard Locker arrojó luz sobre el trabajo arriesgado y lleno de adrenalina de estos valientes profesionales, pero también ha generado un debate sobre los peligros y desafíos reales que enfrentan. Un ejemplo notable es el caso del capitán Daniel Shepard, cuya muerte generó un intenso escrutinio y debate. Shepard desactivó 13 bombas en un período de 36 horas mientras estaba bajo fuego enemigo, un acto de valentía que le costó la vida. Su sacrificio subraya los riesgos extremos asociados con la profesión de desactivador de explosivos, y el estrés físico y emocional que enfrentan estos expertos en situaciones de alta presión. Los desactivadores de explosivos se enfrentan a una serie de desafíos y peligros en su trabajo diario. El manejo de dispositivos explosivos improvisados y otros artefactos explosivos requiere un alto nivel de habilidad y conocimiento técnico, pero incluso el experto más experimentado corre el riesgo de cometer un error fatal en un momento de descuido o presión extrema. Además del peligro físico directo, los desactivadores de explosivos también enfrentan desafíos psicológicos significativos. El estrés y la tensión emocional de trabajar en entornos hostiles y enfrentar la posibilidad constante de lesiones graves o muerte pueden tener un impacto duradero en la salud mental y el bienestar de estos profesionales. A pesar de los riesgos y desafíos, muchos expertos en desactivación de explosivos continúan desempeñando su labor con coraje y dedicación, conscientes de la importancia vital de su trabajo para proteger vidas y salvaguardar la seguridad pública. Ser piloto comercial en Rusia conlleva una serie de desafíos y riesgos, especialmente dado el historial de accidentes aéreos en el país en las últimas décadas. En los últimos 10 años, alrededor de 800 personas han perdido la vida en accidentes aéreos en todo el país, lo que refleja los desafíos significativos que enfrentan los pilotos rusos en su trabajo diario. Uno de los incidentes más trágicos ocurrió en 2011, cuando 44 personas a bordo de un avión murieron cerca de Yaroslavl. La investigación reveló que el piloto, quien había falsificado sus documentos de vuelo, aplicó incorrectamente los frenos durante el despegue, lo que resultó en el accidente fatal. Este incidente puso de relieve los riesgos asociados con la falta de cumplimiento de las normas de seguridad y la importancia de la capacitación adecuada para los pilotos comerciales en Rusia. Además de los accidentes aéreos, los pilotos comerciales rusos también enfrentan desafíos operativos únicos debido a las condiciones climáticas severas y el vasto territorio del país. Las largas distancias entre ciudades y la presencia de aeropuertos en áreas remotas pueden dificultar aún más la navegación y el aterrizaje, especialmente durante condiciones climáticas adversas como nevadas intensas o tormentas. A pesar de estos desafíos, muchos pilotos comerciales rusos continúan desempeñando su labor con profesionalismo y dedicación, conscientes del papel crucial que desempeñan en el transporte aéreo y la conectividad nacional e internacional. Ser pescador comercial es una ocupación que se encuentra entre las más peligrosas del mundo. La naturaleza impredecible del mar y las duras condiciones de trabajo hacen que los pescadores enfrenten constantemente una serie de riesgos mortales en su trabajo diario.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la tasa de mortalidad entre los pescadores comerciales es de 127.3 por cada 100.000, lo que refleja el alto grado de peligrosidad asociado con esta profesión. Una de las principales causas de muerte entre los pescadores comerciales es la caída por la borda. La naturaleza resbaladiza y a menudo agitada de las cubiertas de los barcos, combinada con el trabajo en condiciones climáticas adversas, aumenta el riesgo de accidentes en los que los pescadores caen al mar y se ahogan antes de que puedan ser rescatados. Los naufragios de embarcaciones también son una preocupación significativa para los pescadores comerciales. Las tormentas repentinas, los golpes de mar y los choques con obstáculos submarinos pueden causar que los barcos se hundan rápidamente, poniendo en peligro la vida de la tripulación. En tales situaciones, los pescadores enfrentan el riesgo de quedar atrapados dentro del barco o ser arrastrados por las corrientes marinas antes de que puedan ser rescatados. Además de los accidentes marítimos, el mal funcionamiento de las herramientas y equipos de pesca también contribuye a la alta tasa de mortalidad entre los pescadores comerciales. Las maquinarias pesadas, como las grúas y las redes de arrastre, pueden causar lesiones graves o muerte si no se utilizan correctamente o si fallan durante su operación. A pesar de los riesgos y desafíos, muchos pescadores comerciales continúan trabajando en esta profesión debido a la falta de oportunidades de empleo alternativas en las comunidades costeras y a la posibilidad de obtener ingresos sustanciales durante las temporadas de pesca. Ser policía en México es uno de los trabajos más peligrosos y desafiantes en el mundo del orden público. El país enfrenta una crisis de seguridad prolongada, marcada por una violenta guerra entre los cárteles de la droga y las fuerzas del orden. Esta guerra ha resultado en un aumento significativo de secuestros, asesinatos y actos de violencia extrema, que han cobrado un precio devastador en vidas humanas. Los policías mexicanos están en la primera línea de esta guerra contra el crimen organizado, enfrentando amenazas constantes a su seguridad y bienestar. Se encuentran en una posición de vulnerabilidad, siendo blanco de ataques directos por parte de los cárteles de la droga y otros grupos criminales que buscan socavar la autoridad del Estado y proteger sus operaciones ilícitas. La emboscada y el asesinato de agentes de policía son lamentablemente eventos comunes en México. Además de enfrentar amenazas directas a su seguridad, los policías mexicanos también deben lidiar con la corrupción, la impunidad y la falta de recursos adecuados para llevar a cabo su trabajo de manera efectiva. Muchos agentes enfrentan presiones tanto de los cárteles de la droga como de sus propios compañeros para participar en actividades ilegales o encubrir casos de corrupción. A pesar de los riesgos y desafíos, muchos hombres y mujeres continúan sirviendo en las fuerzas del orden en México por un sentido de deber y compromiso con la seguridad pública.